Mi esposo prácticamente había abandonado todas sus responsabilidades, dejándome cargar con la abrumadora carga de cuidar a su padre enfermo y manejar todos los quehaceres del hogar. Cada noche se quedaba fuera hasta altas horas, apenas contribuyendo lo suficiente para nuestros gastos de vida. Aunque atesoro mi carrera como enfermera, renuncié a mi trabajo para dedicarme completamente al cuidado de su padre. Ahora aquí estaba él nuevamente pidiéndome más dinero. Le dije que es su responsabilidad gestionar nuestras finanzas dentro del presupuesto, pero hay un límite. ¿Cómo esperas más de mí cuando no contribuyes en absoluto y desprecias todo lo que estoy haciendo? Con un tono indiferente y condescendiente, él me respondió: todo lo que haces es drenar nuestras finanzas sin contribuir. Eres como un parásito. ¿Cómo te atreves a decir eso? Respondí: si te dejara, no durarías un día. En respuesta, él agitó un juego de papeles de divorcio frente a mí, declarando con arrogancia que estaba listo para terminar nuestro matrimonio en cualquier momento. Arrojó los papeles sobre la mesa y salió de la habitación. Los recogí del suelo, extendiéndolos frente a mí. Una sonrisa se dibujó en mi rostro cuando leí el título: Petición de divorcio. Si pensaba que estaría devastada, se equivocaba. Ya estaba preparada, pues había imaginado una vida más allá de su sombra desde hacía tiempo. Con un poco de compasión y determinación, tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado. Mi nombre es Kale. Una vez fui enfermera en un hospital privado, un trabajo desafiante con largas horas, pero que me llenaba profundamente de satisfacción cuidar de los demás. Ahora era el momento de recuperar la vida que había dejado atrás. Al principio, mi matrimonio con Vincent era tranquilo, a pesar de nuestras ocupadas agendas que nos mantenían separados, pero las cosas cambiaron drásticamente cuando su padre, su único familiar vivo, sufrió una grave crisis de salud. Incapaz de vivir solo, necesitaba atención constante. Vincent, preocupado por su padre, me pidió que me hiciera cargo, prometiendo compensar la pérdida de ingresos trabajando más y asumiendo más responsabilidades en casa. Reluctante pero comprensiva, acepté. Siempre había tenido una buena relación con mi suegro, un hombre amable y generoso. Nos mudamos con él y al principio Vincent parecía comprometido en ayudar. Ajustamos nuestras finanzas, pero logramos manejarnos. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, las promesas de Vincent se desvanecieron y él gradualmente se retiró. Disminuyó su apoyo financiero. Se volvió cada vez más ausente y me dejó sola para equilibrar las tareas del hogar y los cuidados. Con mi trabajo perdido, nuestros ingresos se redujeron y la presión financiera aumentaba día a día. Me encontré balanceando las demandas de cuidar a mi suegro con la búsqueda de comestibles asequibles, a menudo conduciendo largos trayectos solo para ahorrar unos dólares. Las comidas se volvieron más sencillas, especialmente cuando Vincent no estaba alrededor. Nuestra situación de vida, que alguna vez parecía manejable, ahora se volvía insostenible. Vincent se había vuelto completamente desconectado, gastando su dinero libremente y dejando todos nuestros desafíos sobre mis hombros. La vida se volvió increíblemente difícil mientras estiraba cada dólar al máximo. No la ropa, los viajes al centro comercial, los pequeños lujos ya no eran una opción. Cuando la presión financiera se volvió insoportable, me acerqué a Vincent para pedir ayuda sobre los gastos de este mes. Comencé. Ya te di el dinero, interrumpió bruscamente. Sí, pero es menos que el mes pasado, expliqué. No puedo llegar a fin de mes con esto. ¿Estás bromeando? Él respondió. Gestionar el presupuesto es tu trabajo, pero el presupuesto está demasiado ajustado desde que dejé mi trabajo. Es una lucha constante. Supliqué. Por favor, necesitamos más para el hogar. Es mi dinero ganado con esfuerzo. Lo gastaré como quiera, contestó con desdén. Solo porque fuiste enfermera. Piensas que eres importante ahora. No estás contribuyendo financieramente en absoluto. Eres como un parásito viviendo de mis ingresos. Sus duras palabras fueron un golpe, y su actitud solo se volvió más fría cada vez que intentaba hablar de nuestras finanzas. No teniendo otra opción, empecé a sacar dinero de mis ahorros de mis días de enfermera. Cada mes se convirtió en una batalla mientras equilibraba nuestra situación financiera empeorante y soportaba los abusos verbales de Vincent. Sin embargo, en medio de toda esta dificultad, mi suegro era un punto brillante. A pesar de sus propios desafíos, siempre estaba agradecido por incluso los gestos más pequeños de cuidado. Sabía de nuestra presión financiera y ofreció su pensión para ayudar. Era un alma amable y se convirtió en mi única fuente de apoyo emocional. Su gratitud y presencia tranquila me dieron la fuerza para seguir adelante, aferrándome a su calidez y aprecio cada vez que todo parecía sombrío. Pero mis momentos de paz fueron trágicamente breves. Casi 3 años después de cuidar de él, mi suegro falleció inesperadamente. Ese día marcó el final de un capítulo y el comienzo de un cambio profundo en mi vida. Me siento un poco más lejos de lo habitual del supermercado para aprovechar una oferta especial.
aunque me sentía incómoda al dejarlo solo. Él me tranquilizó con una sonrisa suave y me animó a no preocuparme. Su calidez y palabras serenas apaciguaron mi mente y me fui sintiéndome en paz, creyendo que estaba bien. Trágicamente, mientras yo estaba fuera, se desplomó y nunca se recuperó. El remordimiento de no haber estado allí me persiguió. Repetí una y otra vez esa decisión de dejarlo solo y las lágrimas no paraban de caer. A pesar del dolor abrumador, sabía que no podía vivir en el arrepentimiento para siempre. Necesitaba enfocarme en organizar su funeral. Vincent asumió el papel de principal doliente, pero se preocupó más por las apariencias que por las responsabilidades reales, dejándome a mí la mayoría de los preparativos. Dado el profundo apoyo que mi suegro me había brindado, preferí manejar los arreglos yo misma antes que arriesgarme a la negligencia de Vincent. Sumergirme en la planificación del funeral se convirtió en un escape temporal del dolor. El proceso fue agotador dejándome sintiéndome vacía, pero ayudó a sacarme de mi depresión, aunque solo por momentos. Mientras Vincent daba órdenes un minuto y luego miraba televisión al siguiente, yo me enfocaba en honrar la memoria de mi suegro. En el funeral, muchos asistentes expresaron sus condolencias a Vincent, sin saber la verdad detrás de nuestras luchas. Decían cosas como, debe haber sido difícil preparar todo tan rápido, y tuvo mucha suerte de tener un hijo tan devoto. Sus palabras bien intencionadas me dolieron. Sabiendo la verdad, mantuve la compostura respondiendo con gracia. A pesar de estar exhausta, no fue difícil en absoluto, respondía, disfrazando la verdad. Él fue como un padre para mí, así que hice lo mejor posible por él. Mantenía la esperanza de que mi cuidado le había brindado algún consuelo en sus últimos años, esperando que encontrara paz. Vincent se mezclaba con los invitados, mostrando su sonrisa radiante y cambiando amabilidades. Su fachada amistosa me irritaba ya que sabía que no había hecho nada para preparar el funeral o cuidar de su padre en sus últimos días. Bajo esa apariencia superficial, la verdad seguía oculta dejándome llevar el peso tanto del dolor como de las responsabilidades sola. Recordaba vívidamente la tristeza en los ojos de mi suegro las noches en que Vincent llegaba tarde, sin molestarse en hablarle, ahora que él se había ido. La farsa de ser un hijo devoto era casi insoportable. Mi disgusto por él crecía con cada día que pasaba, y era difícil de sacudir incluso después del funeral. Con mi suegro ya no aquí, lo que una vez me mantenía tolerando nuestro matrimonio tenso se había ido. La idea del divorcio cada vez más se cruzaba en mi mente, pero estaba dividida. Me sentía tanto repelida por él como incierta sobre tomar una decisión tan grande. Seguía procrastinando, retenida por los restos de una vida que alguna vez tuvo significado. La rutina era todo lo que me mantenía en marcha, pero luego, un incidente inesperado me dio claridad. Una noche, fui al supermercado local solo para encontrarme sin un aderezo que necesitaba. Decidí probar en una tienda un poco más lejos. Hice mi compra y me dirigí afuera. Allí fue cuando vi a Vincent, quien supuestamente debía estar trabajando, cauto y nervioso. Mantuve mi distancia observándolo, parecía inquieto, mirando alrededor antes de entrar a un edificio con un letrero de una empresa de financiamiento al consumidor colgando sobre la puerta. Un lugar que reconocía pero que nunca esperaba que tuviera nada que ver con nosotros. Un escalofrío me recorrió como si me hubieran sumergido en agua helada. Mi cuerpo reaccionó, pero mi mente permaneció inquietantemente calma. Al juntar todo, me di cuenta de que no solo Vincent no estaba proporcionando suficiente para el hogar, sino que ahora sus acciones lo metían en serios problemas financieros sin mi conocimiento. El descubrimiento cristalizó todo, la realidad de nuestra situación y cómo nuestras vidas y valores se habían alejado. No podía ignorarlo más. Vincent había estado tomando préstamos a escondidas. El pensamiento de que tan profundos y duraderos eran sus deudas me revolvía el estómago. Fue el momento en que la decisión se hizo. Necesitaba un divorcio. Ya no podía imaginar un futuro con alguien que me ocultaba secretos financieros tan importantes. Mis sentimientos por él se evaporaron por completo. Esa noche, lo esperé en la sala. La decisión pesaba sobre mí, pero estaba clara en mi mente. Cuando finalmente llegó a casa, no dudé. Vincent, llegaste tarde, le dije, con tono plano. ¿Qué estás haciendo tan temprano?, preguntó sorprendido. Nada está mal, solo quería acostarme, respondí, manteniendo el tono calmado. Por supuesto que sí, has estado fuera hasta ahora. Después de todo, desestimó mis preocupaciones. Si vas a ser sarcástico, guárdalo. Estoy agotada de trabajar. A diferencia de ti, respondió bruscamente. Lo siento, dije, mis palabras vacías mientras la realidad de nuestra situación se asentaba. Hice una pausa por un momento para reunir mis pensamientos antes de hablar. En realidad, tengo algo importante que decirte. Decidí el divorcio. Vincent me miró atónito.
¿Qué estás diciendo de repente?, exclamó. Lo he estado pensando desde hace un tiempo. Continué tranquilamente. Has estado viviendo de mí y aún así preguntas cómo sobreviviré después del divorcio. Apenas proporciona suficiente para que yo viva. Además, como enfermera, me las arreglé antes y puedo manejarlo de nuevo. Si el dinero es un problema, entonces sí, creo que un divorcio es el siguiente paso. Permaneció congelado, sin palabras, antes de encerrarse en el dormitorio. Al día siguiente, tal como prometió, aunque con reticencia, se tomó un día libre y me acompañó a nuestro abogado. Firmó la petición de divorcio con un pesado golpe sobre el escritorio del abogado. Nuestra separación resultó ser más simple de lo que esperaba. Durante todo el proceso, Vincent seguía murmurando sobre arrepentimiento, pero decidí ignorarlo. Después decidí regresar temporalmente a casa de mis padres. Cuando les expliqué la situación, me ofrecieron su total apoyo, animándome a seguir adelante. Agradecida por su respaldo, comencé a empacar mis cosas, lista para comenzar una nueva vida, libre del peso de un matrimonio que se había vuelto insostenible. Mientras ordenaba mis cosas, decidí limpiar la habitación de mi suegro por última vez. Al revisar su cajón, me encontré con su testamento. Seria pero compuesta, informé a Vincent, quien, para mi sorpresa, mostró una explosión inesperada de entusiasmo. Abrió rápidamente el sobre y leyó los contenidos con ojos muy abiertos, pero su entusiasmo pronto se tornó en desdén al leer en voz alta lo que parecía ser un error en el documento. Según lo que pude entender, el testamento dejaba varias acciones que su padre había poseído para mí. Además, incluía una carta de agradecimiento sincera hacia mí. Vincent, desconcertado, protestó: «No, esto no puede ser cierto. Soy el único hijo. Normalmente heredo todo». «No, puede que así sea, pero el testamento claramente establece lo contrario», respondí con calma. «Este es un absurdo, no puede ser válido», tartamudeó, pero la firma en el documento era indiscutible. La conmoción fue demasiado para él, se desmayó y cayó al suelo. Llamé rápidamente a una ambulancia, pero mientras veía a los paramédicos llevárselo, me di cuenta de que ya estaba desconectada de su vida. No había razón para retrasar mi partida más tiempo, así que terminé de empacar y me fui a casa de mis padres. Una vez allí, contacté a uno de los familiares de Vincent que siempre había sido amable conmigo para informarla sobre el divorcio. Escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más dolida a medida que relataba mi historia. Después de que terminé, me abrazó cálidamente, pero su actitud era incómoda y preocupada. Luego, en voz baja, reveló que Vincent había acumulado una deuda significativa por juego mucho antes de que nos mudáramos con su padre. Comenzó poco después de que nos casamos. Sus visitas frecuentes a compañías de finanzas personales habían incluso suscitado rumores en nuestra pequeña comunidad. Su revelación añadió nuevas capas de comprensión a las dificultades que habíamos enfrentado, confirmando que mi decisión de marcharme era justa. El apoyo del familiar de Vincent fue reconfortante, reafirmando que no estaba sola en reconocer las dificultades causadas por sus acciones. Fue profundamente inquietante darme cuenta de que, mientras yo había estado en la ignorancia, otros en nuestra comunidad estaban al tanto de los problemas financieros de Vincent y los rumores se habían extendido como pólvora. Antes de mudarme con mi suegro, mi vida estaba completamente dedicada a mi trabajo. Después, mi enfoque se desvió por completo al cuidado, no dejando espacio para interacciones sociales donde tal información podría haber salido a la luz. Mientras tanto, Vincent estaba engañando a todos, afirmando confiado que liquidaría rápidamente sus deudas con la herencia que estaba seguro de recibir. Parecía que todos en nuestro círculo lo sabían, excepto yo. Los rumores eventualmente llegaron a su padre, lo que probablemente lo llevó a redactar un testamento que excluía a Vincent, posiblemente para corregir las expectativas y comportamientos irresponsables de su hijo. Vincent, quien había acumulado deudas imprudentemente en varios frentes, confiaba completamente en una herencia que nunca se materializó. Cuando se dio cuenta de que no recibiría nada, la conmoción fue demasiado para él, y se desmayó. Después de un breve ingreso hospitalario, Vincent fue dado de alta y se enfrentó a la cruda realidad de gestionar sus deudas solo, sobreviviendo día a día. En cuanto a mí, regresé a casa de mis padres, tomé un tiempo para recopilar mis pensamientos y sanar, y finalmente regresé a mi carrera como enfermera. Estar de vuelta en el trabajo, inmersa en una profesión que amo, ha sido rejuvenecedor. Para mí, no tengo interés en pensar en el matrimonio nuevamente. Mi prioridad es mi carrera. Dedicarme a un trabajo que me brinde realización y estabilidad. El regreso a la enfermería no solo marca el regreso a la normalidad, sino también un paso hacia la reconstrucción de mi independencia y el enfoque en mi bienestar. Hola, mi nombre es Caroline.
y mi vida cambió para siempre el día que mi esposo Steven me dejó para cuidar de sus padres enfermos mientras él se embarcaba en unas vacaciones de 3 años. Lo que no sabía era que su regreso no sería más que un intento por reclamar su herencia. Sin embargo, lo que Steven no anticipó fue que el destino tenía otros planes, llevándome a una forma dulce y satisfactoria de venganza. Cuando Steven y yo nos conocimos, creí que compartíamos algo profundo. Nuestra relación comenzó después de que perdí a mi primer esposo a causa del cáncer. Pasé 6 años de luto hasta que mis amigas me animaron a intentar salir con alguien nuevamente. Después de un tiempo platicando en línea, Steven y yo decidimos conocernos en persona. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras citas llevaran a su propuesta de matrimonio. 3 años después, Steven se aseguró de incluir a mi hija Teresa en cada aspecto de nuestras vidas. Teresa, que tenía solo 5 años cuando su padre biológico falleció, rápidamente formó un lazo muy estrecho con Steven. Los dos se volvieron inseparables, y para mí, se sentía como un sueño hecho realidad. Planeábamos un futuro lleno de grandes sueños, criar a Teresa, comprar nuestra propia casa y viajar por el mundo. Pero 8 años después de casarnos, los padres de Steven, Judy y Roy, se enfermaron gravemente, necesitando cuidados constantes y atención médica. Fue entonces cuando Steven se acercó a mí con una petición difícil. Caroline, necesito hablar contigo de algo importante, dijo Steven, su voz teñida de nerviosismo. ¿De qué se trata, Steven?, pregunté, notando la seriedad en su tono. Sabes que mis padres no están bien, comenzó, necesitan mucho cuidado, y ninguno de los dos puede valerse por sí mismo. Lo entiendo, dije con empatía, es desgarrador, y desearía que hubiera algo más que pudiéramos hacer. Justo eso, Caroline, respondió, son mis padres, y no puedo darles la espalda, necesito tu ayuda. Lo sé, Steven, respondí, por eso pensé que podríamos buscar un hogar de ancianos para ellos. Allí recibirían la atención que necesitan, y si el costo es un problema, encontraremos la manera de afrontarlo. No se trata del costo, dijo, dudando, estaba pensando en algo más. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, preparándome para algo complicado. ¿Podríamos llevarlos a vivir con nosotros? Quiero cuidarlos, pero necesito tu ayuda. Vacilé, sintiéndome abrumada, entre mi trabajo, cuidar de Teresa y todo lo demás. Ya sentía que era mucho, pero Steven me aseguró, no te preocupes, Caroline, dijo, no tendrás que encargarte de todo sola. Estaré aquí, trabajando tanto como tú, te lo prometo. Convencida por sus palabras, acepté. Está bien, hagámoslo. Me importan Judy y Roy, y a Teresa le encantaría tener a sus abuelos cerca. Gracias, Caroline. No te voy a fallar, prometió Steven. Habiendo cuidado de mi primer esposo, no me era ajeno lo que implicaban las demandas de ser cuidador. Judy, que sufría de una enfermedad autoinmune severa, estaba postrada en cama y necesitaba atención especializada. Roy, con una enfermedad cardíaca crónica, requería monitoreo constante. Su salud se convirtió rápidamente en nuestra prioridad, y al principio, Steven parecía comprometido en compartir la carga conmigo. Sin embargo, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Las noches sin dormir, las visitas al hospital y las constantes exigencias del cuidado empezaron a pasarnos factura a ambos. Aún así, seguimos adelante, pero, conforme las semanas se convirtieron en meses, la dedicación de Steven se desvaneció. Sus ausencias en citas médicas y su creciente desinterés se volvieron difíciles de ignorar. Sentía que yo era la única cargando con el peso. 3 años después de haber comenzado este camino como cuidadores, Steven anunció otro viaje de negocios, esta vez de 3 semanas. ¿Cómo puedes dejarnos ahora, Steven?, exclamé, frustrada. Tus padres nos necesitan, y tú te vas como si no importara. Ya empezamos otra vez, respondió Steven molesto. ¿Por qué siempre me pintan como el villano? Tengo trabajo importante que hacer. No es como si los estuviera abandonando para siempre. Teresa, visiblemente molesta, intervino. Papá, no puedes seguir haciendo esto. Abuela y abuelo nos necesitan, y tú siempre estás ausente. No es justo. La discusión continuó, pero en ese momento, me di cuenta de que había estado soportando la carga sola durante demasiado tiempo. Las palabras de Teresa me dieron fuerzas para defenderme y tomar una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. ¿Mis padres?, pregunté, con incredulidad en mis palabras. Es momento de dar un paso atrás y reevaluar todo, dijo Steven con firmeza. Esta no es la vida que imaginé para mí, necesito espacio para pensar. Sin decir nada más, Steven se retiró a nuestra habitación y comenzó a empacar sus cosas apresuradamente. Su partida dejó un vacío profundo,
un recordatorio tangible de las grietas crecientes en nuestra familia. Teresa y yo nos sentamos en silencio, observándolo irse. Después de que Steven se fue, la culpa me invadió como bolas en un mar agitado. Me preguntaba si yo había sido la causa de su decisión, si de alguna manera mis acciones lo habían llevado a este punto. Noche tras noche, Teresa y yo lloramos, tratando de contactarlo con la esperanza de una reconciliación, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Lo que se suponía que sería un viaje de 3 semanas se convirtió en meses, profundizando aún más nuestra tristeza. Judy y Roy, devastados por la ausencia de su hijo, vieron su salud deteriorarse aún más, y mi rol como su única cuidadora se volvió aún más abrumador. Las visitas al hospital, la administración de medicamentos y el mantenimiento del hogar se convirtieron en mi nueva normalidad. Conforme los meses se transformaron en un año, decidí superar mi dolor por la ausencia de Steven. Mi enfoque se centró completamente en cuidar de Judy y Roy, apoyar a Teresa y enfrentar las abrumadoras responsabilidades que todo esto implicaba. Aunque la carga era pesada, encontré una fuerza inesperada en el proceso. En ausencia de Steven, me convertí en el pilar de resiliencia para Judy, Roy y Teresa. Con el tiempo, mi rol de cuidadora trascendió lo familiar, convirtiéndome en su principal apoyo y en un miembro inquebrantable de nuestra familia. Nuestro vínculo se profundizó, arraigado en mi dedicación a su bienestar. Teresa, a pesar de su juventud, demostró ser una fuente increíble de apoyo, ofreciendo empatía y consuelo que iban más allá de su corta edad. Juntas, formamos un refugio de amor en medio del caos. 3 años después de que Steven se fue, impulsado por su avaricia, regresó buscando la herencia que sus padres habían dejado. Sin embargo, no estaba preparado para lo que había cambiado durante su ausencia. Judy y Roy, al reconocer mi compromiso y amor, decidieron confiarme la administración de sus finanzas y asuntos legales. Tomaron la decisión de que el patrimonio, originalmente destinado a Steven, ahora sería para Teresa y para mí. Este gesto profundo de confianza y gratitud solidificó nuestro lazo familiar y nos preparó para enfrentar el regreso de Steven con firmeza. El tiempo nos transformó, acercándonos más y reforzando nuestro compromiso mutuo por encima de todo. Durante las largas horas que pasé reorganizando sus documentos y asegurándome de su comodidad, supe que estaba haciendo lo correcto, a pesar de las circunstancias. No estaba inclinada a dejar a Steven sin nada. Comprendía la presión que el cuidado de los padres podía ejercer sobre alguien, y pensé que era justo ofrecerle una modesta parte de la herencia como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, esa decisión se desmoronó rápidamente cuando el investigador privado que contraté descubrió las acciones de Steven durante su ausencia. Mi decisión de contratar a un detective no fue tomada a la ligera. Había crecido mi desconfianza hacia Steven mucho antes de que se fuera, especialmente al notar su desinterés hacia sus padres y sus excusas constantes. Confiando en mis instintos, busqué la verdad, y lo que descubrí confirmó mis peores temores. Indagué más a fondo y descubrí transacciones financieras inexplicables realizadas a una cuenta desconocida. Cuando confronté a Steven sobre estos hallazgos, estalló una de nuestras discusiones más intensas. Steven, tenemos que hablar, dije, con la voz firme pero tranquila. He notado algunas transacciones financieras inusuales. ¿Puedes explicármelas? Su respuesta fue inmediata, defensiva y cortante. ¿Por qué estás husmeando en asuntos que no te corresponden? No es de tu incumbencia. Su tono levantó todas las alarmas. Estas transacciones pueden afectar el bienestar de tus padres. Es mi asunto también. ¿Estás ocultando algo? Insistí, desesperada por claridad. Steven explotó, frustrado. Deja de interrogarme. No puedes confiar en mí, aunque sea una vez. ¿Confiar en ti? Respondí, incrédula. Tus padres dependen de nosotros. Si estás involucrado en algo arriesgado, es mi derecho saberlo. Nos afecta a todos. Steven me ignoró, restándole importancia al asunto. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, Caroline. Siempre asumes lo peor. La tensión en la habitación era palpable. ¿No ves? Tu desinterés por tus padres, estas transacciones misteriosas, todo apunta a algo turbio. Deberíamos trabajar juntos en esto, Steven. Sin embargo, él no cedió. No hay nada que discutir, Caroline. Estoy harto de tus acusaciones y de que te metas en todo. Quizás lo mejor sea que me vaya, dijo, insinuando una solución drástica. ¿Irte? Pregunté, atónita. ¿Abandonarías a tu familia solo porque no puedes aclarar algo tan simple? ¿Eso es lo que eres ahora? La paciencia de Steven se agotó. No soporto tus constantes dudas y sospechas. Si no puedes confiar en mí, quizás sea mejor que nos separemos. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier argumento previo.
y dejaron en claro que mi vigilancia no estaba fuera de lugar. Las acciones de Steven habían erosionado por completo nuestra relación, dejando solo espacio para la verdad y la justicia. Los detalles mundanos del día a día me llenaban de culpa. Me preguntaba si había tomado una decisión precipitada basada en sospechas infundadas, mientras equilibraba mis deberes como cuidadora, criaba a mi hija y lidiaba con esa culpa. Finalmente decidí despedir al investigador privado. Sin embargo, la repentina partida de Steven, sin explicación ni comunicación, me llevó a recontratarlo. Esta vez le pedí al investigador que trabajara discretamente, manteniendo toda la información recopilada en reserva hasta que fuera necesario. Con el tiempo, casi olvidé esta decisión, consumida por la rutina diaria del cuidado de Judy y Roy, hasta que ellos mismos sacaron a colación sus asuntos legales, arrojando nueva luz sobre ciertos temas. Fue entonces cuando me prometí que, si Steven se atrevía a regresar, enfrentaría las consecuencias de sus actos. Como lo temía, cuando Steven regresó, yo estaba lista. Entró a nuestra casa como si su ausencia no hubiera dejado cicatrices, ignorando a sus padres y apenas reconociendo a Teresa. Sus primeras palabras no fueron de disculpa ni preocupación, sino demanda sobre su parte de la herencia, como si nada más importara. ¿En serio, Steven?, pregunté incrédula. ¿Tu primera preocupación es la herencia? ¿Ni una palabra para tus padres? ¿Ni un reconocimiento al dolor que tu ausencia causó? Solo estás aquí por lo que crees que te pertenece. Steven se encogió de hombros, su tono despreocupado y desdeñoso. Me fui para perseguir mis intereses. Ahora estoy de vuelta para reclamar lo que es mío. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida?, repliqué, mi enojo creciendo. ¿Agradecida por haber abandonado a tus padres cuando más te necesitaban? ¿Por dejarme sola con todo? ¡Qué descaro, Steven! Su respuesta fría fue como una bofetada. Te gusta jugar a la mártir, Caroline. Yo trabajé duro por esa herencia y tengo todo el derecho a reclamarla. ¿Trabajaste duro?, grité, mi indignación aumentando. ¿Llamas trabajar duro a abandonar a tus padres enfermos? Ellos necesitaban a su hijo, y tú decidiste darles la espalda. Intentó justificarse, alegando que estaban bien cuidados conmigo alrededor. No era solo mi responsabilidad cuidarlos. Yo también tengo una vida que vivir, respondió, como si eso excusara sus acciones. ¿Y qué hay de nuestra vida, Steven?, le espeté. ¿Qué hay de los compromisos que hicimos como pareja, como familia? Has descuidado todo, traicionado la esencia misma de esos votos. Pero Steven permaneció indiferente, acusándome de exagerar y descartando mis sentimientos como simples dramas. Su total falta de remordimiento solo fortaleció mi determinación de proteger a Judy, Roy, Teresa y a mí misma, sin importar los obstáculos. Steven, lleno de un sentido de derecho, dejó claro que perseguiría su parte de la herencia, sin importar mis objeciones. Su descaro y desprecio por el bienestar de la familia eran evidentes. Steven, tu verdadera naturaleza ya es innegable. Tu indiferencia nos ha herido profundamente, pero no permitiré que explotes a tus padres. Ellos merecen más respeto y cuidado del que tú jamás les has mostrado, le dije, decidida a proteger el legado de Judy y Roy. Buena suerte tratando de detenerme, Caroline. Verás que no es tan fácil. Siempre consigo lo que es mío, respondió Steven con una sonrisa arrogante. Su altivez estaba a punto de enfrentarse a una realidad contundente. Cuando llegó el momento de revelar el contenido de los testamentos de sus padres, observé cómo la sonrisa de Steven se transformaba en incredulidad y furia. Su nombre no aparecía por ningún lado. Era un testimonio de su abandono y de las decisiones que sus padres habían tomado en respuesta. Enfurecido y desconcertado, Steven me acusó de manipular a sus padres, sin darse cuenta de que sus propias acciones habían llevado a este desenlace. Guardé mi carta de triunfo, los detalles de su negligencia y abandono, documentados por el investigador privado, hasta el momento adecuado. En ese instante, simplemente le pedí que abandonara nuestra casa. Tal como predije, la frustración y el orgullo herido de Steven lo llevaron a demandarme. En un intento desesperado por recuperar el control y salvar su ego, inició una batalla legal. Durante el juicio, vomitó mentiras venenosas, torciendo la narrativa para pintarse como una víctima agraviada. Fue un acto calculado para ganar simpatía y manipular el resultado. Sin embargo, la fuerza de la verdad y la evidencia en un tribunal es innegable. Las pruebas que presenté pintaron un cuadro claro de mi dedicación a Judy y Roy, declaraciones de testigos, registros médicos y documentos financieros mostraron los sacrificios que hice por su bienestar. A medida que el juicio avanzaba, la sinceridad de mis acciones y la magnitud del engaño de Steven se hicieron evidentes. Sus fabricaciones se desmoronaron, exponiendo lo infundado de sus reclamos. Una por una,
sus acusaciones se derrumbaron, dejándolo sin argumentos ante la abrumadora evidencia en su contra. Cuando fue mi turno de testificar, con voz firme y clara, detallé las noches de insomnio, los sacrificios personales y las verdades dolorosas que el investigador había descubierto. Revelé que Steven había abandonado a su familia para tener una relación con otra mujer, destruyendo lo que una vez tuvimos por puro egoísmo. El impacto fue devastador, especialmente para Judy y Roy, quienes, ya frágiles por su salud, quedaron destrozados por la traición. Sin embargo, la verdad, dura e implacable, finalmente salió a la luz, ofreciendo una sensación de justicia para quienes fueron dañados por su engaño.